Estamos transitando el comienzo del mes de Tamuz. Acabamos de estar en el primer día de Tamuz, Peshat Tová U'Motzlahat, un nuevo mes que trae, bueno, todos los condimentos de lo que nos va a llevar a, bueno, sentir cuánta importancia el pueblo de Israel le concede a este tiempo en particular, fundamentalmente al tiempo en el cual el Am Israel se recoge en tiempos de no de sufrimientos, pero sí de poder establecer una memoria por su Bet HaMikdash. Hoy comienza este mes de Tamuz y con él se asocia el primero de los ayunos que están mencionados, el primero no en realidad, pero sí el ayuno mencionado en relación directa con el Bet HaMikdash. Gracias por acompañarnos, disculpen también la voz, que tengan muchos y buenos años de vida. Y que bueno, les recuerdo que hemos empezado la semana pasada el cuarto libro del Mishneh Torah, y es el libro de Zemanim, el libro de Nashim, y que trata, por supuesto, estos capítulos maravillosos de Rambam, el Sefer Nashim, sobre cinco temas, perdón, importantes, Ilhot Ishut, todas las relaciones que hablan de los vínculos del hombre y la mujer, Ilhot Gerushin, las leyes relativas a todo lo que es la separación en el vínculo matrimonial, Ilhot Yebum Bejalitá, que veremos que es una ceremonia en caso de que la mujer haya enviudado y que no haya tenido hijos con su marido, Ilhot Nahara Betulá, las leyes de la virgen, de la mujer virgen, que la Torah habla mucho al respecto, y Ilhot Sotá, que tiene que ver con las leyes de la mujer que se ha desviado de su camino, prostituyéndose, eventualmente cometiendo adulterio. Hemos estudiado entonces las primeros 5 alajot que paso a compartir con todos ustedes, fundamentalmente para, bueno, hacer este escenario tan particular del estudio un escenario también importante que lo podamos leer y que podamos entenderlo. Bien, entonces habíamos visto la introducción, habíamos visto las ilhot, las alajot, y habíamos visto las 5 primeras alajot. Aquí hablábamos de las relaciones prohibidas que están establecidas, ¿se acuerdan? Creo que en Perashat Hareimot. Les había dicho eventualmente que en el libro de Baikra, allí en Perashat Hareimot, y precisamente durante la tarde de Yom Kippurim, el día más sagrado después del Shabbat, en esa tarde leemos acerca de todas las relaciones llamadas incestuosas. En este caso, las relaciones con la madre de una persona, su hermana, su hija y similares, que se llaman en general, como ustedes ven aquí el nombre, Aharayot. La palabra Ayerba en hebreo, Ain Resh Vav He, significa la desnudez. Aharayot es el plural de la palabra Ayerba y obviamente, como dice aquí, cada relación prohibida en particular se llama Herba. Bien, aquí lo teníamos y creo que compartimos con todos ustedes el comentario que nos decían los comentaristas del Rambam. Estas incluyen las relaciones incestuosas y adúlteras, como se menciona en Levítico, capítulo 18, aquí en Perashat Hareimot, las relaciones prohibidas que son punibles, quiere decir que son pasibles de castigo, son con la ejecución, se discuten en el Ilhot Ishtebea, capítulo 1, este es otro apartado ya no de este tratado, y aquellas por las cuales uno está sujeto a caret. Recordamos que el caret es un din, es un onesh bidei shamayim, es un castigo a manos del cielo. No es un tribunal rabínico que puede establecer ese castigo, sino el benijereta anefeshai. Esto estudiamos, por ejemplo, con respecto al Corban Pesach. Todo aquel que no celebre el Corban Pesach con su estructura, etcétera, dice la Sagrada Torah, benijereta anefeshai. Quiere decir benijereta, que su destino será el caret. Pero eso no lo establece un tribunal rabínico, sino desde el Shamaim, son las decisiones superiores del cielo, que a lo largo de la existencia de esa persona, o de sus hijos, o de sus nietos, esa familia, Dios no permita, desaparecerá.
Bien, entonces sepamos que esto está marcado. Ahora, tenemos las arayot que marca la Torá, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿qué hicieron los jajamim? No es que los jajamim les gustaba ser más estrictos, no. Simplemente tuvieron la fuerza, esta es la fuerza de los jajamim, Alpía Torah Asher Yoruja, como dice Moshe Rabbeinu en el último libro de la Torá, de acuerdo cuando nace una duda, cuando nace un safek, y yo no sé cómo actuar en tal o cual circunstancias, tú tendrás que recurrir a aquellos sabios, los Kohanim en el tiempo del Bet HaMikdash, y entonces tenía que ir allí al lugar que Dios habrá de elegir, y allí nos dice la Sagrada Torá, al pía Torá ayer yoruja, lota suri amin usmod. De acuerdo a la Torá que ellos te enseñan, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda. Y esto es importante porque de aquí, quiero que entiendan, nace lo que se llama Samhut Hajamim, la autoridad rabínica generacional, desde Moshe Rabenu hasta nuestros días, así como lo escuchan. Por lo tanto, este es un fenómeno que es obviamente un fenómeno interminable, o sea, que prácticamente se continúa a lo largo de miles de años, y eso se llama la Torah oral. Y todo eso obviamente es lo que pone de manifiesto la asertividad de nuestros jajamim en intentar y por sobre todas las cosas llevarnos a nosotros a un punto de mayor, la Sotziag la Torah, esto que dijeron los hombres de la Magna Asamblea, si lo recuerdan en Pirkei Avot capítulo 1, la primera Mishnah. Entonces, de Asusiag la Torah, hacer un límite a la Torah, un gader, un cerco a la Torah, y significa cómo poder proteger la Sagrada Torah. Y para eso, entonces los Jajamim entendieron que tenían que amplificar. Entonces, nos dice la alajá número 6, y aquí nos habíamos quedado, hay otras mujeres con las que las relaciones están prohibidas según lo vieron aquí, tradición oral. Estas prohibiciones son de origen jajamim, rabínico. Y estas mujeres, tengamos ese concepto, se llaman sheniot le arayot. Sheniot quiere decir prohibiciones de naturaleza secundaria. Y entonces el Rambam explica que hay 20 de esas mujeres que se incluyen. Y entonces aquí teníamos este listado extenso, por supuesto, que vamos a tratar de pasarlo, no rápidamente, sino simplemente para poder explicar, no los casos, que los casos están a la vista. La abuela materna, esta prohibición continúa, o sea, la madre, hacia arriba sin interrupción. La abuela, la bisabuela, la tatarabuela, la abuela materna de una persona y también las más alejadas, también están prohibidas. La madre del abuelo materno de una persona, esa prohibición se aplica solo a ella y no a sus antepasados, o sea, no se va para arriba. La abuela paterna de una persona, esta prohibición continúa hacia arriba sin interrupción, como la primera, la abuela materna. La abuela materna de la abuela paterna de una persona y también las más alejadas también están prohibidas, igual que el caso anterior. La madre de su abuelo paterno, esta prohibición se aplica solo a ella y no a sus antepasados. La esposa de su abuelo paterno, esta prohibición continúa hacia arriba sin interrupción. La esposa de nuestro patriarca Jacob está prohibida para cualquiera de nosotros. ¿No es cierto? Eventualmente, bueno, está claro, es un ejemplo, ¿no es cierto?, que están dando a mí. Bien. Shiniot de Arayot. Entonces son Arayot, explica en la Abstenzal, mi madregash, o sea, en segundo nivel secundario, para lo que respecta a su castigo, a su punibilidad y a lo que representa, ¿no es cierto?, su autorización. Entonces, ¿por qué son punibles? La esposa del abuelo materno, esta prohibición se aplica solo a ella, que no es la abuela de él, por supuesto. La esposa del hermano materno de su padre, el hermano materno de su padre, o sea, sería una tía eventualmente. Eh, la mujer del hermano de su madre, otra vez la cuñada, sea hermano paterno o materno, la nuera de su hijo. Esta prohibición continúa hacia abajo sin interrupción. Cualquiera de sus esposas está prohibida en su patriarca Jacob, tomando la línea, ¿no?, de ascendencia de la casa de Israel. La nuera de la propia hija. Esta prohibición se aplica solo a ella. La hija de su hijo, ¿no? La hija de la hija de su hijo.
esta prohibición se aplica solo a ella, ustedes se van a llamar la atención y a decir, caramba, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que los jajamim quieren prevenir y por lo tanto se trata de mantener mucha distancia en todo este tipo de relaciones. Y por eso el tema del trato con recato, con timiud, del no abrazar y del no darse besos eventualmente. Y entonces ahí tienen el ejemplo. La hija del hijo de uno, que es la nieta, esta prohibición se aplica solo a ella. La hija de la hija de la hija de uno, o sea, la bisnieta. Esta prohibición se aplica solo a ella. La hija del hijo de la hija de uno. Y así sucesivamente. La hija del hijo de la esposa, la hija de la hija de la hija de la esposa, y así sucesivamente todas las relaciones. Bien, 20 casos que menciona el Rambam. Por lo tanto, dice el Rambam, cuando termina todo esto, después de dar a nosotros, y en el libro del Rav Stensel tenemos toda una, quiero que vean, toda una tipificación, ¿no es cierto?, desde todo lo que es las relaciones prohibidas, que están anotadas en un gráfico, que no vi necesidad de hacerlo porque obviamente es un tanto extenso, y entonces nos dice, las categorías de Sheniot que continúan sin interrupción son 4. Las que vimos, las que se continúan sin interrupción hasta arriba, quiere decir hasta el último. Entonces son 4. La abuela materna de uno continúa hacia arriba sin interrupción. La abuela paterna, esto continúa hacia arriba sin interrupción. La esposa del abuelo paterno, que se casó en segundas nupcias, vamos a ver, esto continúa hacia arriba. Y la esposa del hijo de uno, quiere decir su nuera, esto continúa hacia abajo sin interrupción. Entonces, a los descendientes se refiere, ¿verdad? Entonces veamos aquí todo lo que Rambam está poniendo y está estableciendo como condición realmente impactante para este siglo XII. Ahora nos explica Rambam. Todas las relaciones con mujeres que están prohibidas por la Torah, pero que no son punibles con Karet, o sea, no son castigadas con el castigo de Karet, se denominan Isurei Lavin. Isurei Lavin, Isur es una prohibición, prohibiciones de Lavin. Lavin viene de la palabra Lav, que quiere decir lo. Prohibiciones prohibidas por mandamientos negativos, ¿me entienden? Lav es lo ta'ase. Y también se les conoce como Isurei Kedusha. Si quieren más simple, el ejemplo, dice Rambam, se los conoce como Isurei Kedusha, prohibiciones que fomentan la santidad. Bien, ese es el sentido que el Rambam nos dice. Isurei Lavin quiere decir que la Torah ha prohibido tu relación en el sentido lo. Dice lotase. En este caso, no te acuestes con tal persona, no te acuestes con esto. Sin castigo de Karet. Bien, eso es lo primero que tenemos que tratar de ver. Ahora bien, el segundo caso dice el Rambam, y en este caso todas las relaciones con mujeres que están prohibidas en la Torah, pero que no son punibles por Adin, se consideran Isurei Lavin o Isurei Kedusha. ¿Cuáles son ellas? Son 9 casos. El Rambam las tipifica muy bien. Las relaciones entre una viuda y un sumo sacerdote. Estamos hablando de una viuda, una gerushá, ¿no es cierto? Una almaná, perdón, con un sumo sacerdote. Entonces, ¿puede el sacerdote casarse con una viuda, un sumo sacerdote? Sabemos que está prohibido. Entonces, miren lo que dice la Sagrada Torá en Levítico 21:14, donde dice, y ya están todas las mujeres prohibidas, y entre ellas, obviamente, almaná. También entre una divorciada, aparece aquí, entonces la almaná para un Cohen Gadol, Gerushá, Ozoná o Hanalá, Ben Cohen Gadol, le Ben Cohen Dios. Tenemos entonces después una divorciada, una Zoná, que es una mujer, obviamente, que ha sido, eh, ha tenido relaciones con un hombre que ya está prohibida casarse con ese hombre, o a un Cohen Halal que ya perdió su keuna, un Mishaina Bat Israel, y que no es una mujer de Israel. Entonces veramos que la divorciada, tenemos la Zoná, después la Halalá, ya sea para un sumo sacerdote o un sacerdote en común.
Vamos a ver entonces las explicaciones que nos dicen que en el Hot Isurei Be'ah, en otro tratado de Kedushá, de la santidad, que es el anteúltimo, Rambam define este término en el sentido de una mujer que no es judía. Una mujer judía que ha tenido relaciones con un hombre con el que tiene prohibido casarse, o una que tiene relaciones con un halal, hombre nacido de relaciones entre un sacerdote y una mujer con quien tiene prohibido casarse. Quiere decir que si el Cohen se ha casado con una mujer que no podía casarse con ella, el descendiente no es Cohen. Ese descendiente se le llama halal. Bien, el caso que menciona anteriormente Rambam, una mujer judía que ha tenido relaciones con un hombre con el que se tiene prohibido casarse. ¿Por qué tiene prohibido casarse? Eventualmente porque esa mujer estaba casada y no había tenido el divorcio y tuvo relaciones con un hombre, eventualmente, dentro de su matrimonio, que ya no tiene con su marido, desde el punto de vista de la halajá, la regla de la halajá es así como queda prohibida para su marido, queda prohibida para quien ha tenido relaciones con él. Ahora bien, ¿quién es? Entonces vimos aquí la zona, la halalá. Veamos que la halalá dice que una mujer que entabla relaciones con un sacerdote, a pesar de la prohibición de hacerlo, o una mujer nacida de relaciones entre un sacerdote y una mujer con la que tiene prohibido casarse, esa se llama halalá. El halal, que es el hijo varón, y la halalá, que es la mujer. Tampoco una halalá se puede casar con un cohen. Y tanto dice el Rambam, Almaná le Cohen Gadol, Yerushot de una halalá, ven le Cohen Gadol, ven ya sea para un sumo sacerdote o para un sacerdote que fuera Hediot, quiere decir un sacerdote común. Bien, y así lo dice la Sagrada Torá en Levítico, para que todos tengan ya el capítulo aquí, Levítico 21, Perashat Emor, donde se hablan de todas las legislaciones inherentes a los Kohanim. Por eso siempre es bueno repasar el libro de Baikra, que contiene tantas y tantas legislaciones para los Kohanim. Entre un bastardo, dice Rambam, también dice un mamzeret de Ben Israel, Vejem Bat Israel e Mamzer, dice entonces, entre un bastardo y un hombre o una mujer judía nativa, entre una mujer judía nativa y un moabita o amonita converso. Miren ustedes todas las prohibiciones que están marcadas aquí, son 9 las que están marcadas como prohibidas por la Torá. Hablamos del bastardo. ¿Quién es el bastardo? El bastardo es el mamzer. Mamzer es aquel que ha nacido de una relación prohibida entre un hombre y una mujer. Un bastardo se define, aquí tienen el llamado número 10, se define como una persona nacida de cualquiera de las relaciones sexuales prohibidas que son punibles con ejecución o con caret, a excepción de las relaciones con una mujer en el estado de nidá. Nidá es en su periodo menstrual. Este término no se refiere a un hijo nacido fuera del matrimonio. Deuteronomio 23:3 prohíbe que un bastardo se case con un hombre o una mujer judía nativa. O sea que el mamzer se puede casar solamente con una mamzeret, con una bastarda. Pero lamentablemente no puede casarse con un Ben Israel si es ella o un Bat Israel si es él. Lamentablemente, y este es un tema complejo y quiero que lo sepan porque no es un problema de la época antigua, es un problema de la época moderna. ¿Cuántas parejas se separaron y no hicieron get? Si uno no hace get, es como si sigue casado con aquella persona. Y mientras tanto tuvieron relaciones extramatrimoniales porque siguieron casadas. Se separaron de hecho, tuvieron un divorcio a nivel estatal, ¿no es cierto? Pero no se separaron porque esa mujer sigue estando casada. Y si ella tuvo relaciones con un hombre, tuvieron un hijo o una hija, ese hijo o esa hija se llama mamzer, es el bastardo. Y la pobre criatura, sin estar enterado de todo eso, si existe en la comunidad, en este país, un Sefer Yohasim, un libro que tiene también toda la parte de abolengo, es la hija de quién y la hija de cuál y la hija de tal, todo eso lleva a que después, lamentablemente, esos niños nacidos de relaciones prohibidas no se puedan casar sino entre ellos mismos. Y es una situación muy compleja, muy, muy compleja.
Después los descendientes ya se resuelven desde otro lugar. De todas maneras, los Jajamim fueron lo suficientemente amplios para decir que un Mamzer Talmid Jajam, un Mamzer que es un sabio, Kodem le Kohen Gadol Dios, Beamar, está antes que un sumo sacerdote que es ignorante. Pero bueno, esto es una lectura de cuánta es la amplitud de los Jajamim. Pero de todas maneras, estamos obviamente en una situación compleja. Entonces, entre un bastardo y un hombre, bastardo o bastarda, o una mujer judía nativa, entre una mujer judía nativa y un moabita o amonita converso. Ustedes saben que la Torah prohíbe, ¿no es cierto? Lo llamó amoní un moabí de al Israel. No pueden entrar un moabita hombre o un amonita hombre, porque ellos, obviamente, está prohibido ese ingreso en la Torah. Se permite de las mujeres, pero no de los hombres. La cita es Deuteronomio 23 y los recibes y los recibos, que son capítulo 24, que es muy, muy importante. Entre un hombre y su divorciada, después de que ella se haya casado con otra persona, y eso también, obviamente, nos dice, o sea, la persona que se divorcia no puede volver a tener relaciones con aquella mujer que se casó con otra persona. Entre una mujer judía nativa y un hombre con los testículos aplastados o con un miembro cortado. Esto es que un shofá, como habla la Torah, obviamente, y están todas las citas en Deuteronomio 23.4, 24.4, 23.2, que son todas las relaciones, obviamente, que están prohibidas. Y aquellos entre una Yevamá es la mujer que quedó viuda sin haber tenido hijos con su marido que falleció. Entre la Yevamá y un hombre que no sea uno de los hermanos de su difunto esposo, mientras ella todavía está obligada a él. La Yevamá, como les dice, generalmente en el seno de la familia se tiene que designar a uno de los hermanos del difunto que no esté casado, por supuesto, y que pueda engendrar un hijo que evoque la memoria del fallecido. Pero puede ser que eso, por eso les dije, después veremos las leyes de Yevamá y de Yebum y de Jalitza, porque también hay una ceremonia de cómo salirse de ese estado. Veamos entonces el llamado 14, que Rambam, los comentaristas nos dicen, una Yevamá es una viuda sin hijos que está obligada a casarse con uno de los hermanos de su difunto esposo o ser liberada de esa obligación a través del rito, como les dije, de la salida. Hasta que ella y su cuñado cumplan con este rito, tiene prohibido casarse con cualquier otra persona. Está claro, porque esa mujer tiene que estar, ante todo, de uno de los hermanos del difunto. ¿Bien? Muy bien. Entonces, según el decreto rabínico, ahora nos dice Rambam que eh, según el decreto rabínico, se establece una equiparación entre una divorciada y una mujer que se somete a jalitá, y a esta última también se le prohíbe tener relaciones con un sacerdote, o sea, lo mismo que la divorciada, lo mismo que es una jalitá. Los rabinos también colocaron a los netinim en el mismo estado de los bastardos. En el Jot Isurevia, que es otro libro de los Rambam, explicaremos quiénes son los netinim. Es importante saber que los netinim tienen que ver con un pueblo llamado los Givonitas, un pueblo de Givon. Givon era una ciudad bíblica dentro de la tierra de Israel y pertenece toda esta historia a la época del Yoshua. Obviamente, Yoshua liberó durante 7 años las batallas de la conquista de Israel con la ayuda milagrosa del Creador, a no dudarlo, y por supuesto que liberó batallas contra 31 reyes, el primero en el sur, luego en el norte. Ahora, en medio de todas esas batallas, hay una población que decide disfrazarse y aparentar llegar ante Yoshua, que venían de un país lejano y distante, y le pedían no hacer la guerra con ellos porque ellos no tenían forma de liberar una guerra. Y Yoshua tenía prohibido, por supuesto, por parte del Boreo Olam, de hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra, pero se comprometieron. Eventualmente él
y los príncipes de Israel en dejarlos con vida. Esta gente vino con todo un arte en escena. Vinieron con sus zapatos, sus calzados completamente secos, sus ropas rotas, desgreñados, prácticamente famélicos, sin alimento, y les permitieron entrar. Entonces son los famosos gibonitas. De ahí nace el concepto de netinim, a quienes se les prohibió casarse con el pueblo judío, incluso después de su conversión por Yoshua. El rey David reforzó la prohibición contra ellos, y eso veremos que los netinim, los gibonim, no pudieron formar parte del pueblo de Israel. Bien, este es un tema muy, muy, muy importante, y aquí, obviamente, los netinim también quedaron por fuera del pueblo de Israel. Y lo que dice aquí, Anetinim em reyen que mamzerim. Acá no lo dice, eventualmente. Los netinim, sí, perdón, están en el mismo estado que los bastardos. Son como los mamzerim. Tienen el mismo lugar. Ejad de Jadim, Ejad de Kibur. Tanto los hombres, los varones, como las mujeres, Beisuram, Sofrim. Y la prohibición de los netinim no es de la Torah, sino que de los Jajamim. Ubeihut Sholebea y Baer Leja Maemane. Muy bien. Y la última alajá de este capítulo primero nos dice Rambam, habimos las relaciones prohibidas que son Lavin, que son Isurei Lavin o Isurei Kedushá, o las prohibiciones de santidad. Hay ciertas relaciones por lo que hay una prohibición que resulta de un mandamiento positivo, o sea, Isurei Ase, así como vimos Isurei Lavin, Lavet, Lotase, no harás, en este es Ase, pero no están prohibidas por un mandamiento negativo. Hay tres prohibiciones de este tipo. La primera y la segunda generación de conversos egipcios o edomitas, tanto hombres como mujeres, para todos los judíos nativos y las mujeres judías, y una mujer que no es virgen para un sumo sacerdote. Esto también es una proyección muy, muy importante. O sea, sabemos que los egipcios y los edomitas pueden ingresar al pueblo de Israel y se pueden convertir, pero están prohibidos que se casen con un israelí, varón o mujer, hasta la tercera generación de su conversión. Tiene que ser el padre, el hijo y el nieto. Y después, el bisnieto ya se puede casar con una judía o con un judío. Y lo mismo dice lo que representa aquí, y una mujer que no es virgen para un sumo sacerdote. Una mujer beaulá, quiere decir una mujer que ha tenido relaciones. Y esto es un tema que se proyecta hasta hoy en día. Para que sepan ustedes, en muchas comunidades se tiene mucho cuidado. Si de repente un muchacho que es Cohen, o el descendiente de Coaní, y la joven que conoció antes estuvo de novia con una persona no judía, judío, no importa, y tuvieron relaciones sexuales. En muchos casos, de los cuales nos tocó comprobar esa realidad, no se pudieron casar el Cohen con esa joven. Y es el caso que trae el Rambam, una mujer que no es virgen para un sumo sacerdote. O sea que hay casos así también. En estos casos, dice Rambam, eh, eh, en estos casos no hay versículos que digan, él no entrará en la congregación de Dios o no podrá tomar. La prohibición contra el matrimonio de los conversos sodomitas egipcios es, en cambio, se deriva del Deuteronomio, que establece que en la tercera generación pueden entrar en la congregación de Dios. O sea, perdón, ya el nieto se puede casar con algún hombre o mujer, la nieta con y eso se puede hacer. Esto implica que la primera y la segunda generación no podrán ingresar a este grupo matrimonial. Como dijimos, perdón, el GAF. Del mismo modo, un mandamiento positivo en Levítico 21, pero ya temor, él, el sumo sacerdote, se casará con una virgen. Be'u, Isha, Bibtulea y Kaj. Así nos dice la Torah. Podemos derivar que tiene prohibido casarse con una mujer que no sea virgen. Una prohibición que se deriva de un mandamiento positivo tiene el estatus de un mandamiento positivo. Por lo tanto, Belav Abami Klal hace una prohibición que viene de una regla positiva. Harei u que hace se considera, obviamente, como si fuera una mitzvah positiva, porque las prohibiciones estas se aprenden aparentemente de una tibuy, de una orden de hacer tal cosa,
y por lo tanto no se consideran como prohibiciones negativas o sino como mitzvot así. Bueno, este es el primer capítulo del Rambam en buena hora sobre Ilhot Nashim. Ustedes ven que el tema es un tema bastante interesante y bueno, que tiene todas sus proyecciones hasta el día de hoy para que ustedes lo sepan, ¿no? O sea, no es un tema tan simple y de aquí hay que ser muy cuidadoso y muy meticuloso en cada aspecto que se quiera hablar de todo esto. Muy bien. Entonces, el capítulo segundo lo que nos muestra en general es cómo se define el estatus de la persona. ¿No es cierto? Los primeros 9 alajot nos va a hablar acerca de la consideración de la maduración de una niña, todo el aspecto de lo que representa el desarrollo genital primario y secundario. Bien, y después las alajot que siguen, serán unas 6 alajot en principio, van a hablar de el crecimiento de un varón. Bien, eh, las siguientes serajot, recuerdo que van a hablar sobre los simanim de la madurut, quiere decir cuáles son las señales de esta maduración, ¿no es cierto?, del niño, y las últimas serajot nos va a hablar de los casos, obviamente, que son excepcionales, en este caso como el andrógeno, etcétera, que tiene ambos sexos, eventualmente todavía es andro y geno, andro de hombre, genos de mujer. Bien, pues ya lo vamos a ir a ver cada uno en su momento. Bueno, comenzamos en buena hora entonces el segundo capítulo y nos dice así: Abat mi hombre data chetiebat stemestre shana gemurot y anifres. Desde el día de nacimiento de una niña hasta que cumple los 12 años, se la llama Ketana, una niña que es menor, o Benikret Tinoket, y también se la llama Tinoket, que es un bebé. De todas maneras, a los 12 años ya no es un bebé, pero habla del estatus. Entonces dice el Rambam, Afilu evía kama searot betojas manas de. Dice que incluso trajo varios vellos púbicos, ¿cierto? O sea, su desarrollo genital primario. Que en este lapso, hasta los 12 años, ha desarrollado vellos púbicos, que crecen en su cuerpo durante este tiempo, dice Rambam, Einam Ela que Shuma. No son significativos según la ley judía y se consideran simplemente vellos que crecen de un lunar. Quiere decir, en este caso, no es algo que habla del desarrollo. Sin embargo, dice, Abar, y me vi a Shtei Searot le mata baguf, como yeduot de Abad Sear. En cambio, si le crecen 2 vellos en el área pública, después de cumplir los 12 años, quiere decir, en ese lugar conocido, está hablando de todo su desarrollo genital, ¿no es cierto? Si aparecieron 2 vellos en aquellos lugares conocidos, ¿no es cierto? Makoma Erba, quiere decir el lugar donde está su vagina, eventualmente. Entonces dice Rambam, Veí mi bat shana beyom echad mala, y si esto es de ya cumplir 12 años y un día, su estado cambia y se le considera una nahara. Y a partir de allí ya no es más una ketana, ya pasó a llamarse nahara, que es una doncella. ¿Está bien? Acuérdense que cuando eh, eh, Eliezer, el esclavo de Abraham vino, fue en búsqueda, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? De Rivka. Entonces, bueno, el hombre estaba apresurado por volver donde su amo, Abraham, y donde el hijo de su amo, que era Isaac. Al final de cuentas, él tenía que desarrollar todo este proyecto de el casamiento de Isaac. Y entonces, cuando Eliezer le pide a Betuel y a Labán, en ese entonces, el padre de Rebeca y el hermano, que no lo retrasen en su camino, porque Dios ya le ha puesto todas las señales para que llegue a tiempo y pueda verdaderamente cumplir con la voluntad de su amo Abraham. Entonces ahí Labán y su padre le dicen,
vamos a llamar a la joven Benishalá espía y le vamos a preguntar. Entonces dijeron, Nikra la Neara Benishalá espía. Llamemos a la doncella, o sea que ya era una joven desarrollada, ¿cierto? Entonces digo todo esto porque todo el mundo sabe y se aferra mucho al Midrash, en el cual cuando Rivka se casó con Isaac tenía 3 años. En realidad, lo que el Midrash nos quiere decir, interpretando a los Jajamim, era que una niña a los 3 años es pura integridad, es pura inocencia, es pura... entonces, Rivka, a pesar de que había crecido en un ámbito, pero patético, y que su padre que estaba muriendo y Labán, que era su hermano, que era lo peor de lo peor, a pesar de todo eso, ella no se contaminó y era como una niña de 3 años. Por supuesto que cuando dice Nikla Nagara, Benishal espía, llamamos a la doncella. Bien, muy bien. Entonces aquí dice Beabach, entonces, el crecimiento de 2 vellos públicos a esta edad se conoce como el simán tachtón, el signo inferior de madurez física, que es cuando aparece el vello pubiano. Bien, viene el Rambam, ¿cierto? O sea, un médico que sabe y por otro lado no tienen vergüenza los jajamim de hablar de ese desarrollo. Y entonces dice, y una vez que una niña manifiesta este signo de madurez física, se llama ya Nahara, doncella. ¿Cuánto tiempo? Durante 6 meses. Miren ustedes qué interesante. Durante 6 meses completos, ¿no es cierto? Solamente por 6 meses. Dice, Umithilat Yom Tashlum, dice, y desde el último día de estos 6 meses en adelante, se la conoce, miren qué interesante, como Bogeret. Bogeret es ya como Mebugar, que quiere decir una mujer adulta, una mujer adulta, una mujer madura. La diferencia entre las etapas de doncellez y madurez son solo 6 meses. No es gran tiempo el paso. Ahora bien, dice Rambam, veamos ahora los otros fenómenos que se suelen dar. Y guía este mes Reshanabe Yomejat lo debía desde que una niña cumple 12 años y un día. Acá dice en principio, 12 años y un día. Eso se considera ya mayor de edad. Veamos entonces el llamado número 1 para poder ampliar. Ven que aquí tenemos 27 alajot. La intención de esta alajá, y de manera similar cada vez que se menciona el término años y un día, tantos años y un día, no es que se deba pasar un día adicional después del 12º cumpleaños de la mujer, más bien la intención es que ella haya completado 12 años completos de vida y comience al día siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo se aplica para un bar mitzvah. Un bar mitzvah cumple 13 años, cajón, en el día, pero para subir la Torah tiene que tener 13 años y un día. ¿Entienden? O sea que para poder ser llamado a la Torah tiene que haber tenido ya el ciclo ese completo y un día más. Ese día más implica de que ya llegó definitivamente a esta. Entonces, ¿cuál es el caso de esta alajá tan interesante? Vamos a ver aquí. Esta niña eventualmente llegó a 12 años de edad y un día, voy a leer lo que dice, y no le crecen 2 vellos públicos. Esta chica no tuvo ese desarrollo. Afalpishen y Ruba Simanei Ailoni dice, y a pesar, aunque manifieste los signos físicos de esterilidad. Ailonit, está mal traducido todo esto, perdónenme, pero voy a tratar de corregirlo. Dice, si llegó a los 12 años y un día y no trajo los 2 vellos públicos, ustedes me siguen, por favor. Entonces dice, Afalpishen y Ruba Simanei Ailonit, es decir, se pudieron divisar en ellas signos de Ailonit, y Ailonit significa una mujer cuyo desarrollo sexual está dañado. Entonces después veremos en la Lajá 6. Esto es, por eso dice algo relacionado con la esterilidad. Se la considera entonces, ¿qué pasa? Entonces se le sigue considerando Adain Sana. Se la considera una niña. Bien,
Ad Esrim Shana, hasta los 20 años. Yo voy a seguir el orden de Rambam. Se la considera Ketaná no hasta los 12 años, que pasaría a ser doncella, Nahara, 6 meses, Bogeret, sino que aquí se amplía todo esto porque hay un retraso madurativo en todo el desarrollo de esa niña. Se la considera hasta los 20 años. Ukshetavishta ese error, que durante ese periodo le crecen 2 vellos públicos, Afilu Bishnata Stream, entonces incluso si esto ocurre cuando cumple 20 años, entonces Tiye Nahara Shisha Chodashim, ahí se produce de vuelta que sea una Nahara durante los 6 meses que siguen, y solo después se la considerará Bogere. Pero aquí ustedes comprenderán la necesidad de que esa niña tenga un desarrollo sexual, un desarrollo genital, perdón. Entonces ahora dice la cuarta alajá. Aita bat esrim shana pachot 30 yom. Esa niña tenía está mal, está. Aita bat esrim shana, ella llegó a los 20 años, ¿bien? Menos un mes. O sea, todavía le falta un mes para cumplir los 20 años. Ustedes vean que las traducciones son traiciones para nosotros, ¿no? Y entonces decimos, era Bat Esrim, tenía 20 años, menos un mes. Pero había este arroz y no habían crecido los vellos o los 2 vellos públicos. Beniruba Simanea Leonid, y se han manifestado todos los signos físicos de esterilidad. Beimloniruba Kor Simanea Leonid, dice, de una mujer estéril. Si no se manifiestan todos los signos de esterilidad, Adain Ketanahi, se la sigue considerando como una Ketaná, una niña pequeña. ¿Hasta cuándo? Hasta que le salgan 2 vellos púbicos, o o, dice en este caso, se amplía hasta que cumpla 35 años y un día. Vaya, una estadía mucho mayor. Ahora, dice Rambam, y guía las manos de si una mujer llega a esta edad sin que le crezcan 2 vellos públicos, 35 años y un día, entonces ahora que es Areizón y Kret Ailonit, ya se la considera definitivamente estéril. Afalpi Shelonir Abba Siman Misiman. A pesar, dice, aunque no manifiesta signos físicos de esterilidad. Nimzeta Lamed Shailonit en la Yemena. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? De aquí tú puedes aprender, ¿sí?, que una mujer estéril no pasa por el periodo de los 6 meses de la virginidad, de la Naharut, ¿no? Entre lo que es doncella hasta lo que es una bogueret, una mujer adulta. Ela mikatunutá, tetela bogueret. En cambio, directamente, después de haber sido considerada una niña, mikatunutá, se la considera una mujer madura. Pasa a ser bogueret. Y entonces, a partir de allí, obviamente, se analizará si la persona, obviamente, puede salir del cuadro general. Entonces, la última alajá que vamos a ver hoy dice Be'eluen Simanea Loni. Estos son los signos físicos de esterilidad. ¿Cuáles son los signos físicos de esterilidad? Dice Kol Shein Dadadim. Quiere decir, le faltan los senos, no ha desarrollado sus pechos. Umit Kashav Bishat Tashmit. Y tiene dificultades cuando mantiene relaciones sexuales. Miren todo lo que se aprende aquí de Rambam. Vein la shipulei me'ayin kanashim. Dice, y su bajo vientre no se parece al de la mujer. Quiere decir la conformación de geno, ¿no? De lo que es la parte del bajo vientre de las mujeres. Bekolá, Abe, y su voz es grave, gruesa, y Beinani Keret Benish Leisha, y no se diferencia de la de un hombre. Behanara, Beabogeret, Bailonit, Kolachat Bishloshtam, Nikret Gedolá. Dice, las 3, tanto sea la Nahara, la doncella, la Bogeret, una mujer adulta, y una mujer Ailonit, estéril, se consideran con el término Gedolá, mujer adulta. Gedolá es mujer adulta. ¿Con respecto a qué? Con respecto a todo lo que es lo punible, los castigos que hay en el Torah, y también con respecto a lo que es de no querer casarse. Si lo obligan a casarse con alguien que ella no quiera,
entonces ella puede decir. Por lo tanto, dice, a diferencia de los niños, ellas, estos tres casos, son responsables de su conducta. Bien, bueno, ustedes se dan cuenta que todo esto es un tema súper apasionante, eventualmente, y que nos lleva, obviamente, a descubrir grandísimas cosas, eventualmente, en todo lo que es este desarrollo por parte de Rambam, ¿no? O sea, el Rambam es, por supuesto, un gran maestro, pero por sobre todas las cosas trae todas las cosas en su mención y para que sepamos cuáles son todas las realidades inherentes al desarrollo. Bueno, hoy empezamos a hablar de las mujeres, la semana que viene estaremos hablando de las Timanim en el hombre. Así que tengamos Jodesh Tov ante todo. Muchas gracias por acompañarnos. Perdón la demora en empezar. Por suerte pudimos completar Minyan con mucha alegría porque una de las personas que están vinculadas con nuestra comunidad desde sus comienzos, eventualmente, estoy hablando del Julián, hoy Jacob Guamani, tuvo su primer Minyan después de tantos años que estuvo esperando poder llegar a este momento. Así que bueno, valía la pena esperar. Lo mismo deseo para todos los que están esperando este desarrollo en sus vidas y que podamos ser útiles en el desarrollo de estas vidas para ellos también. Shabu Tov, Jodesh Tov, Boraj, y gracias por acompañarnos.